Me desperté en medio de la noche y noté que algo no estaba bien. Una sensación de miedo me invadió y me hizo sudar frío. Me levanté de la cama para ir al baño y cuando encendí la luz, vi algo que me dejó helado. Había un hombre parado frente a mí, con una expresión fría y muerta en el rostro. Vestía un traje antiguo y tenía el pelo despeinado. Me miraba fijamente, sin moverse ni decir nada. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Entonces, el hombre se acercó a mí lentamente y me susurró al oído con una voz grave: «No te muevas». Me sentí atrapado y asustado. Traté de pensar en una manera de escapar, pero parecía que el hombre podía leer mi mente. Sin embargo, de repente, se dio la vuelta y se alejó lentamente, sin decir nada más. Me quedé allí, temblando y sin aliento, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Era todo una alucinación o había algo real allí? Nunca lo sabré con certeza, pero desde entonces, nunca he podido dormir tranquilo en esa habitación. El recuerdo de esa noche me ha perseguido durante años y nunca he sido capaz de olvidarlo del todo. Después de esa aterradora experiencia, decidí abandonar la ciudad y trasladarme a un pequeño pueblo en México, alejado de la civilización. Pensé que estaría más seguro en un lugar así, rodeado de la naturaleza y donde la gente vivía más en armonía con ella. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que estaba equivocado. El pueblo era hermoso y la gente amable, pero había algo extraño en el aire. Podía sentirlo en la forma en que me miraban los lugareños, en la forma en que los animales se comportaban, como si supieran algo que yo no. Una noche, mientras caminaba por el bosque, escuché un ruido extraño. Era como un susurro, una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Me detuve y traté de localizar el sonido, pero era imposible. Entonces, de repente, el sonido se detuvo y todo quedó en silencio. Comencé a caminar de regreso al pueblo, pero me di cuenta de que estaba perdido. El bosque parecía haber cambiado, como si se hubiera movido de lugar. No reconocía los árboles ni los senderos, y mi sentido de la orientación estaba confundido. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, el hombre del traje antiguo. Estaba parado en medio del camino, mirándome fijamente. Su expresión fría y muerta me heló la sangre. Traté de correr, pero mis piernas se sentían pesadas como plomo. El hombre me seguía de cerca, sin hacer ruido, como si flotara en el aire. Me di cuenta de que no tenía escapatoria, así que me di la vuelta y lo enfrenté. «¿Quién eres?», le pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre no respondió. Simplemente se acercó a mí, con una sonrisa malvada en el rostro. Podía sentir su aliento frío en mi cuello y su mano helada en mi hombro. Entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama, sudando y temblando. ¿Había sido solo una pesadilla? No estaba seguro, pero lo que sí sabía es que no podía seguir viviendo en ese pueblo. Empaqué mis cosas y me fui esa misma noche, sin mirar atrás. Desde entonces, nunca he vuelto a experimentar algo así, pero a veces, cuando estoy en un lugar oscuro y solitario, puedo sentir su presencia de nuevo. Me llamo Daniel, tengo 35 años y trabajo en el hospital de mi ciudad como enfermero. Me encanta mi trabajo, pero hay algo que me ha estado inquietando desde hace un tiempo. Últimamente he estado viendo fantasmas en pena en mi lugar de trabajo durante las noches. Todo comenzó hace unas semanas, cuando me quedé trabajando hasta tarde para terminar algunas tareas pendientes. Estaba solo en el piso y me sentía un poco nervioso. De repente, vi una sombra moverse por el pasillo. Pensé que tal vez era mi imaginación, así que continué trabajando. Pero luego escuché unos pasos y cuando me volteé, vi a una figura oscura moviéndose hacia mí. Me congelé. Estaba tan asustado que no podía moverme ni hablar. La figura se acercó a mí y pude ver claramente que era una mujer en un vestido blanco. Su rostro estaba cubierto por su cabello largo y negro. La mujer me miró fijamente a los ojos y luego desapareció en el aire. Traté de convencerme de que solo había sido una alucinación, pero sabía que no era así.
Desde entonces, he estado viendo fantasmas en pena en el hospital durante las noches, siempre en los momentos más inesperados. Intenté ignorarlos, pero cada vez eran más frecuentes. A veces, veía a un hombre en un uniforme de la Segunda Guerra Mundial caminando por los pasillos, otras veces, veía a un niño llorando en una habitación vacía. Cada vez que intentaba acercarme a ellos, desaparecían. Finalmente, decidí investigar. Hablé con algunos compañeros de trabajo y descubrí que el hospital había sido construido en un antiguo cementerio indígena. Supuestamente, habían movido las tumbas antes de construir el hospital, pero al parecer, algunos espíritus se habían quedado atrás. Sentí una gran opresión en el pecho al escuchar esto, pero decidí que debía enfrentar a los fantasmas. Me armé de valor y busqué la ayuda de una persona que sabía mucho sobre este tipo de cosas. La persona me recomendó que realizara un ritual para purificar el hospital y así alejar a los espíritus en pena. Compré los ingredientes necesarios y, esa noche, realicé el ritual en secreto en el hospital. Al principio, todo parecía haber salido bien, pero luego, algo extraño sucedió. Escuché unos gritos horribles y luego todo quedó en silencio. Comencé a caminar por los pasillos, pero cuando llegué a la habitación de un paciente, vi algo que me dejó paralizado. Era la mujer del vestido blanco que había visto la primera vez. Estaba acostada en la cama, pero su rostro estaba cubierto por su cabello. Me acerqué a ella, tratando de ver su rostro. Pero cuando levanté su cabello, vi algo tan aterrador que no pude evitar gritar. La mujer tenía el rostro desfigurado, como si hubiera sido destrozado por algún tipo de fuerza sobrenatural. De repente, escuché un ruido detrás de mí y cuando me volví, vi a una multitud de fantasmas en pena en el pasillo. Empecé a correr, pero tropecé con algo y caí al suelo. Los fantasmas se acercaron a mí, sus rostros desfigurados y sus ojos sin vida me miraban fijamente. Sentí un miedo indescriptible mientras intentaba arrastrarme hacia la salida. Pero entonces, uno de los fantasmas me agarró por el pie y me arrastró hacia él. Traté de luchar, pero era inútil. Otros fantasmas se acercaron y comenzaron a arrastrarme hacia un lugar desconocido. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchaba. Finalmente, llegamos a una habitación oscura donde la mujer del vestido blanco estaba sentada en una silla. Ella se levantó y comenzó a caminar hacia mí. A medida que se acercaba, vi que sostenía un cuchillo ensangrentado en su mano. Comencé a temblar de miedo mientras ella se acercaba cada vez más. Sabía que iba a morir y no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero entonces, una luz brillante apareció en la habitación y los fantasmas comenzaron a desvanecerse. La mujer del vestido blanco desapareció en el aire y el cuchillo cayó al suelo. Sentí una mano en mi hombro y me di cuenta de que alguien había venido a salvarme. Cuando me volteé, vi a mi colega de trabajo, quien me había encontrado tirado en el suelo y había realizado el ritual para purificar el hospital. Desde entonces, nunca he vuelto a ver a los fantasmas en pena en el hospital. Pero todavía me despierto en medio de la noche, sudando y temblando, recordando la terrorífica experiencia que viví. Y aunque intento convencerme de que todo fue solo una alucinación, sé en mi corazón que los fantasmas eran reales y que hay cosas en este mundo que son más allá de nuestra comprensión.